Esta es la clase número 5 del módulo 1 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Es también este curso un servicio técnico de alto nivel del CONICET. Entre los temas que desarrollaremos hoy tendremos la instalación y el cargado de bibliotecas adicionales para la ejecución de algunas funciones de R. Hasta ahora hemos trabajado, esta es nuestra consola o nuestro lugar donde accedemos al espacio de trabajo. Ingresamos datos, funciones a través del teclado, las vemos en los monitores. Todo el trabajo, las variables van quedando almacenadas en nuestro archivo RData, tesoro, creado por R, y a su vez en otro archivo RHistory, donde nos quedan todos los comandos que hemos ejecutado, la historia de nuestros éxitos y fracasos. Ya hemos visto cómo ingresar datos, además del teclado, a partir de, por ejemplo, planillas de cálculo, y también veremos a través de otros archivos, que básicamente es lo mismo. Hoy comenzaremos a acceder a una ampliación de nuestro espacio de trabajo, de nuestra memoria, de nuestros recursos. A través de Internet y de repositorios aprobados por el consorcio de R, accederemos a nuevas bibliotecas o paquetes, como se conocen, que nos aportan nuevas funciones y amplían enormemente la capacidad de trabajo en R. El número de bibliotecas, como ya veremos, es incalculable y prácticamente existe una para hacer cualquiera de nuestras necesidades. Esas bibliotecas serán descargadas de Internet a nuestra computadora y nos proporcionará de nuevas herramientas y por lo tanto más cantidad de funciones para hacer cosas para las cuales aún no estábamos capacitados. Muy bien, entonces manos a la obra. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo organizaremos esta clase. En general todas las clases tienen la misma organización. Contamos para la clase con un archivo de texto en formato PDF, en el cual está una tabla de contenido detallado de los temas que se tratan en la clase y el desarrollo con los códigos que luego aplicaremos en los videos. Por otra parte, tenemos una planilla de cálculo en formato ODS o XLS, ambos son enviados, donde figuran las tablas. Las tablas, como siempre, el nombre de la planilla de cálculo llevan siempre el nombre de tabla R, 1 que significa el módulo y 5 la clase. Acá lo que podemos ver es tabla R 151, tabla R 152, 153, siempre el primer número es el módulo, el otro es la clase y el otro es la tabla que tenemos acá. En este caso tenemos tabla 1, 2, 3 y 4, que introduciremos en nuestro espacio de trabajo. Y acá ya estoy en el espacio de trabajo de R. Ya para simplicidad he cargado las 4 tablas, tabla R 151, como ya hemos aprendido a hacerlo. Entonces, hoy vamos a empezar a trabajar con bibliotecas. Entonces, R tiene la particularidad que trabaja con bibliotecas que están cargadas de manera de no ocupar demasiada memoria. Si queremos saber qué bibliotecas tenemos cargadas, tenemos una función que es getOption y escribimos default packages. Esto nos da las bibliotecas que están cargadas en nuestro espacio de trabajo. Son bibliotecas que se cargan default. Utils, stat, graphics, methods. Prácticamente acá están todas las funciones que utilizamos. Si deseamos trabajar con funciones que no están incluidas en estas bibliotecas, deberemos incluirlas.
Por ejemplo, supongamos que deseamos usar la función rock y aplicarla al objeto tabla R 151, por ejemplo. Nos dice que no puede encontrar la función rock, porque la función rock pertenece a una biblioteca que se llama perrock. Entonces, para esto debemos cargar la biblioteca perrock. Para eso se escribe library, se pone el nombre de la biblioteca y se da enter. De esta manera ya ahora tenemos, si quisiéramos utilizar la función anterior, acá nos dice, ya no nos da el mismo error de antes, no nos dice que no reconoce la función, sino que nos dice que el archivo que utilizamos, tabla R158, no es válido para lo que queremos hacer. Bueno, muy bien. Entonces esto es, si nosotros la tenemos a la biblioteca cargada en nuestra computadora, pero puede ocurrir que la biblioteca o el paquete, como se llama, no se encuentre en nuestra computadora. Entonces, en tal caso, se debe instalar y se utiliza la función que se llama install packages. Install packages, entre paréntesis pondríamos la biblioteca que queremos imprimir, instalar, y que nos incluya todas las dependencias, que son otras bibliotecas necesarias para que funcione, por ejemplo, perrock. Entonces, ejecutando este comando, a nosotros se nos van a abrir diferentes sitios donde podemos, repositorios donde podemos bajar las bibliotecas que queremos. Entonces, simplemente hay que tipear el número. Por ejemplo, si yo lo quiero hacer, por ejemplo, desde Rusia, digamos, coloco 11 y me va a intentar instalarlo. De todas maneras, a veces tenemos el problema, por ejemplo, como me dice acá, que perrock no está disponible para la versión de R323 que yo tengo en mi computadora, entonces no lo puedo hacer. En RStudio, en general, todas las funciones respecto del manejo de paquetes que venimos mostrando en consola se pueden realizar desde la consola. Estos son los paquetes que tenemos instalados y de acá podemos instalar nuevos paquetes. Lo mismo podemos hacer acá desde Tool de Install Packages. Entonces, si oprimimos acá, lo que tenemos que poner, acá nos indica dónde lo va a instalar, a su vez que instale las dependencias necesarias. Supongamos que queremos instalar el paquete fmood, entonces colocamos el nombre del paquete y oprimimos install. Y acá, como vemos en la consola, está realizando la instalación. Acá dice que da warning, dice que fmood no está disponible para esta versión de R. Entonces, bueno, en este caso ya veremos cómo solucionar estos problemas que son bastante comunes, pero de fácil solución. Si queremos instalar un paquete en la interfaz de Windows, el sistema también es sencillo. Acá tenemos en la barra de herramientas tenemos packages. Acá tenemos varias acciones, pero lo que tenemos básicamente es install packages, que nos interesa en este caso. Acá se va a abrir primero una serie de repositorios, entonces elegiremos uno de ellos. En general todos funcionan bien. Una vez que hemos hecho esa acción, acá nos mostrará los paquetes. Supongamos que queremos instalar el paquete ABC. Una vez que lo hemos seleccionado, colocaremos OK. Acá nos pregunta si queremos personalizar, le ponemos que no. Y acá ha dado un error en la instalación. Eso es una cosa habitual en la instalación de los paquetes, pero es algo que ya veremos que tiene solución. En general, este defecto, este error que se produce es por una diferencia que hay entre las fechas de emisión de los paquetes y la fecha de edición de la versión de R que estamos utilizando.
Bueno, muy bien. Entonces, toda vez que queremos cargar una nueva biblioteca, por ejemplo la biblioteca FactoMiner, cargamos con Library y acá ya la tenemos. Si queremos conocer la versión del paquete que estamos utilizando, utilizamos el código, la función packageVersion FactoMiner. Y acá nos dice que estamos utilizando la 1.32. Ahora vamos a ver cómo instalamos paquetes que no sean directamente de los repositorios como lo vimos, sino porque como recién, que no tenemos la versión adecuada. Entonces esto se puede hacer directamente de la fuente de los archivos tar.gz. Para esto vamos a ir a un explorador y vamos a buscar acá la dirección cranrproject.org. Acá tenemos, de acá es donde podemos descargar R para las diferentes versiones, y acá tenemos Packages. Entonces hacemos clic en Packages y acá lo tenemos ordenado por fecha de publicación y por nombre. Vamos a hacer por nombre. Entonces, supongamos que deseamos instalar el paquete PROC, que yo lo he removido. Entonces, bueno, vamos a P y acá buscamos, acá tenemos todas las P, que sea la cantidad de paquetes que tiene. Entonces buscamos PROC. PROC, por acá debemos estar. PROC debería estar, acá está. Hacemos clic en PROC y se nos abre. Entonces, acá tenemos documentación, tenemos las versiones anteriores por si las necesitáramos, y acá tenemos el paquete que deseamos obtener. Entonces yo lo voy a copiar y lo voy a descargar. Acá lo va a guardar, lo guarda directamente en mi caso en la carpeta Downloads. Entonces, teniéndolo en la carpeta Downloads, lo que vamos ahora es a R, y entonces utilizo Install Packages, igual que hoy, nada más que acá le voy a indicar la línea de comando. Tenemos que encontrar el carácter que necesito, ya lo vamos a encontrar, acá está. Necesito este carácter para indicarle el camino. Entonces, Downloads, a donde lo descargué, y acá voy a colocar el nombre del paquete que acabo de copiar, que es PROC 1.10 tar.gz. Acá cerramos comillas, o sea, repositorio le ponemos null porque lo estamos haciendo directamente en nuestra computadora, no del repositorio. Type, o sea, tipo de archivo, source, y dependencies igual a true, para que nos instale los otros paquetes que necesitamos. Si no nos hemos equivocado en nada, ejecutamos y acá me dice installing. Entonces, acá comenzó y está trabajando en la instalación, como podemos ver. Puede ocurrir muchas veces que sea incompatible la última versión que figura en el directorio, pero acá dice, bueno, PROC done, o sea, está instalado. Vamos a ver cómo actualizar paquetes en RStudio. Supongamos que tenemos el paquete CLI. Acá, como podemos ver, hay un paquete CLI. Vemos la versión 3.0. Lo queremos actualizar. ¿Cómo hacemos para actualizarlo? Apretamos Update. Y acá nos seleccionan los paquetes que tienen actualización. Entonces, seleccionamos CLI. Y acá tenemos Install Update.
acá vemos que está realizando la instalación. Entonces vamos a ver acá, como podemos ver, ha realizado la actualización del paquete clip. Si ahora vemos la versión, tenemos 3.4.0. Si vamos para arriba, la versión que teníamos es 3.3.0, teníamos de clip. Luego del proceso de actualización nos quedó 3.4.0. El mecanismo es relativamente sencillo para realizar actualizaciones. Vamos a ver ahora la actualización de paquetes desde consola, que es lo mismo para la consola de RStudio, de Windows o de Linux. Supongamos que nos han comentado que el paquete clip.pr ha mejorado mucho en su nueva versión. Entonces vamos a ver qué versión tiene clip.pr. Acá tenemos la versión 0.8.0. Entonces, bueno, si lo queremos actualizar, vamos a buscar acá Update Packages y acá colocamos clip.pr. Vemos que el proceso fue tremendamente rápido. Cuando el proceso es rápido y no nos muestra nada, es probable que la versión en realidad no haya cambiado y sea la que tenemos instalada. Para verificarlo, volvemos de nuevo a Package Version clip.pr. Si fue actualizada, va a cambiar este número, si no, no. Como podemos ver, 0.8.0 sigue siendo la misma versión. Si nosotros fuéramos al repositorio y acá buscamos clip.pr, que está acá, y entramos en clip.pr, acá podemos ver que la versión de clip.pr es la 0.8.0. Figura ahí y también figura acá arriba la versión 0.8.0. O sea que la que teníamos instalada es la misma. Entonces, bueno, si nos llegó algún chimento sobre de que había alguna nueva versión, en realidad no lo fue. Bueno, vamos a continuar la clase con trabajos con data frame. Y vamos a ver un problema común en los data frame, que es la presencia de columnas, es decir, factores que tengan más de un nivel. Para esto vamos a trabajar con la tabla R151. Y acá tengo esa tabla. Muy bien. Entonces, con esta tabla, utilizando cosas que aprendimos en la clase anterior, creemos una nueva tabla que vamos a llamar D1, que va a ser la tabla R151, de la cual nos quedaremos con una serie de datos. Y vamos a seleccionar las filas que vayan de la 1 a la 5 únicamente, y todas las columnas. De esta manera, D1 nos ha quedado solo con 5 filas, y si comparamos, por ejemplo, en la variable 1, antes teníamos dos niveles, tres niveles, perdón, L, M y N, ahora solo tenemos L, y en la variable 2 teníamos Z y D, ahora solo tenemos Z. Entonces, si nosotros hacemos un summary de la tabla R151, vamos a limpiar la pantalla, vamos a ir arriba, hacemos el summary, vemos que la tabla 151 tenía 3 niveles de la variable 1, L, M y N, y de la variable 2, D y Z, 3 y 6 de ellos. Pero si nosotros hacemos un summary de la tabla de 1, ahora nos encontramos que, por ejemplo, en la variable 1 solo nos ha quedado 5 valores con L, pero ninguno con M y con N. O sea que nos quedan los niveles, aunque le hemos eliminado las líneas que lo contenían. En algunos casos es útil mantenerlo, en otros casos no. Por lo tanto, acá lo que aprenderemos es a eliminar los niveles. Para eliminar los niveles podemos hacerlo directamente con una función o introducir una nueva biblioteca. Como estamos en esta clase aprendiendo la introducción de bibliotecas, intentaremos trabajar con la biblioteca GData, que ahí la he cargado. Entonces, vamos a crear, recordemos, la tabla de 1 era esta, y si hacíamos un summary de D1, tenemos esto. Vamos a achicar un poquito para que nos entre todo
en la misma pantalla. Ahí estamos. Vamos de nuevo entonces. Esta es la tabla de 1 y este es el summary. Ahora vamos a crear una tabla de 2 a la que le vamos a aplicar una función que se llama drop levels. Drop levels elimina los niveles que no tienen elementos. Por lo tanto, me debería eliminar los niveles que figuran en este caso. Entonces, ¿yo qué hago? Le aplico la función drop levels a D1, con lo cual me debería eliminar los que tienen el 0. Y la voy a asignar a otra tabla que la llamo D2. Si yo ahora veo D2 es exactamente igual que D1. Si uno compara acá, esto es D1, esto es D2. Pero si yo hago un summary de D2, veo que, a diferencia de lo que tenía hoy, solo me quedaron los niveles que tienen elementos y me ha borrado los niveles vacíos. Se puede hacer con otras funciones, pero con este funciona bien, así que con eso vamos a trabajar. Lo que vamos a ver ahora es una tarea compleja, que es la de fusionar data frame o tablas. Para esto vamos a trabajar con la tabla R152, que es una tabla de glucemias para diferentes pacientes identificados con las letras. La tabla R153, que tiene valores de calcemia, algunos faltan y acá tengo los pacientes. Y la tabla 1.4, que tiene valores de fosfatemia. Si comparamos las tablas, por ejemplo, en esta tenemos el paciente XX con el valor de fosfatemia, en esta también tenemos el paciente XX con el de calcemia y en este tenemos el XX con el de glucemia. Entonces nosotros lo que queremos es fusionar estas tablas, pero es complejo el trabajo porque acá tenemos los pacientes X, Y, Z y W y en el otro tenemos los pacientes X y Z, pero aparecen pacientes nuevos y con variables distintas. Pero bueno, para esto R tiene una función interesante que es la función merge. Primero vamos a ver si tenemos la tabla R152 o las tenemos que instalar. Acá tenemos la 52, la 53 y la 54 que yo ya he introducido. Entonces, para esto, la recomendación es ir fusionando a dos tablas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es fusionar la tabla 52 y 53. Para esto vamos a crear una nueva tabla que la llamamos tabla R directamente. Usamos la función merge y lo que vamos a juntar es tabla R 1.52 con la tabla R 1.53. Vamos a tomar como columna la columna que se llama ID y el argumento allX lo vamos a poner en true, luego veremos cuál es la diferencia, y el argumento allY lo vamos a colocar en true. Después vamos a ver cuáles son las diferencias de no hacerlo. Entonces, si ahora vemos la tabla R, vemos que la tabla R hicimos la 52 y la 53. Vemos que nos aparecen todos los pacientes ordenados en orden, acá en cierto orden. Por ejemplo, tomemos el paciente X. Tenía una glucemia de 1 y una calcemia de 10. Acá aparece glucemia de 1 y calcemia de 10. El paciente Y tenía glucemia de 1,1 y 10,1. El paciente Y 1,1 y 10,1. El Z tenía 1,2 y NA, no tenía valor, entonces el Z me aparece con 1,2 y NA. Después me aparece el W, que solo está en la primera tabla, pero no en la segunda. Entonces el paciente W me aparece con el valor de la primera, pero vacío en la segunda de la calcemia. Y así sucesivamente, o sea que va haciendo, colocando los valores y agregando las columnas. Esto no se podría hacer con las funciones rbin y cbind que vimos en la clase anterior. Si yo ahora quiero sumarle a esta tabla la 54, vuelvo a editar esto. Acá voy a poner directamente que a la tabla R, o sea, a esta tabla que ya hice, ahora le sume la 54. Entonces, de esta manera, si ahora vemos la tabla R, tiene todos los datos de todos los pacientes con la glucemia, calcemia y fosfatemia con valores en NA en aquellos que no tiene. Muy bien, veamos un poco ahora los argumentos. Supongamos que
vamos a fusionar ahora la tabla R 1.52 con la tabla R 1.53. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, tenemos tabla R, tenemos esto. Vamos a limpiar y vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, esto es tabla R. Acá trabajamos con los argumentos en true. Veamos qué pasa si yo a estos argumentos los pongo en false. Esto va en mayúscula. False. Entonces colocamos en false. Acá lo que de antemano vamos a ver, X, Y, Z se encuentran, X, Y, Z se encuentran en las dos tablas, pero W, T y U no está. Si nosotros colocamos en false y ahora vemos qué tiene tabla R, vemos que solo tienen los pacientes X, Y y Z, pero aquellos pacientes que no estaban en ambas tablas lo ha eliminado. Por lo tanto, para fusionar y tener todos los valores va todo en true, y si no, colocamos en false. Acá esa es una forma de selección interesante. Muy bien, vamos a ver algunos recursos interesantes de R que pueden agilizar bastante la escritura. Si nosotros vemos nuestro espacio de trabajo, tenemos varias tablas, la tabla 151, 152, R153, R154. Si yo quiero la tabla, por ejemplo, quiero alguna de las tablas, con que escriba las primeras letras y luego oprimo tabulador, tabla R. Con esto no lo voy a poder hacer. Supongamos que quiero utilizar la función library. Escribo las primeras letras y luego con el tabulador me lo completa. Si quiero, por ejemplo, install packages, de esa manera va autocompletando y haciendo que funcione más rápido. Cuando tengo varias palabras dentro del espacio de trabajo de las funciones que empiezan de la misma manera, como por ejemplo tabla 151, si yo escribo la primera no me responderá porque no sabe cuál de ellas elegir. Entonces, eso es una buena opción. Muy bien. Otra cosa es, si queremos utilizar una función, suponga que quiero utilizar la función read, pero read habitualmente va acompañado de otras palabras, entonces si yo oprimo autocompletar no lo completa. Pero si oprimo dos veces, me va a mostrar todas las funciones que empiezan con read. Entonces uno dice, bueno, yo quería una en particular, por ejemplo, a lo mejor read table, acá la tengo. Entonces esta es una forma de recordar y de trabajar más rápido cuando tenemos que utilizar funciones. En lugar de acordarse toda memoria, con acordarse una parte es suficiente. Ahora, muchas veces lo que nos acordamos es una parte interna de la función. Esto sirve para buscar funciones que empiezan de tal manera. Por ejemplo, yo digo, bueno, ¿qué empieza con write? Con write empiezan todas estas funciones. Pero si yo, por ejemplo, conociera que en alguna parte de mi función aparece chi, pero no necesariamente al principio, entonces para esto puedo utilizar la función que se llama apropos. Entonces, escribo apropos y entre comillas chi, y acá me van a aparecer todas las funciones donde ve que chi no necesariamente, en alguno está en el principio, pero en otro está en el medio, me la seleccionó todo. Entonces uno dice, bueno, la que yo quería era chisqutest, que ya veremos pronto. Muy bien. Otra cosa útil también cuando trabajamos es conocer nuestro espacio de trabajo. Nuestro espacio de trabajo, recuerden que con ls acá vemos los objetos que tenemos. Tenemos un objeto de 1, un objeto de 2, que eran data frame que habíamos creado, una tabla que sumamos. Entonces una forma de saber si un objeto lo tenemos es esta. Otra forma es con la función, acá el espacio de trabajo es muy pequeño, son 2 renglones, entonces encontrar las cosas es sencillo, pero muchas veces el espacio de trabajo tiene varias páginas y uno no alcanza a ver, entonces se utiliza la función exist. Por ejemplo, yo le pregunto exist, por ejemplo, D1, que obviamente sé que existe porque está acá.
pero le doy Enter y me dice, escribí algo mal, exists, con S, ahí está, me dice sí. Pero por ejemplo, yo digo, bueno, y tengo un objeto que se llama D3, no lo tengo. Entonces es una forma. Otra forma es simplemente uno dice, bueno, yo tendré un objeto D1, tipeo D1 y si me muestra quiere decir que existe. Tengo un objeto que se llama D4, no, me dice D4 no fue encontrado. Entonces, para encontrar los objetos ya reconocemos dos formas. Una es con ls, donde yo puedo ver los objetos, la otra es con exists, entre comillas, D1, y la otra directamente, por ejemplo, es poner D1, donde nos muestra el objeto si existe. Muy bien. Vamos a ver ahora, como último tema el manejo de caracteres y lo que se llama concatenación de string. Un string es una cadena de caracteres, sí, básicamente una palabra. Entonces, supongamos que creamos un vector, un elemento, un objeto que llamamos A, al que le asignamos, por ejemplo, el valor casa. Lo creamos como si fuera un vector. Al ponerle C adelante, esto me quedó por supuesto un vector que tiene un solo elemento. Si creamos otro vector, por ejemplo, al que le ponemos elemento bonita, entonces tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Pero podemos querer juntar esto en un nuevo vector C. Entonces nosotros, para crear un nuevo vector C que tenga los elementos del vector, utilizamos la función paste. Hacemos AB y como separador de las palabras no ponemos absolutamente nada. Entonces, si nos fijamos que tiene C, tiene casa bonita. Si yo esto lo hubiera creado acá en el separador, le hubiera dado un espacio, C me quedaría como casa bonita. Esto es interesante porque uno puede tener diferentes vectores. Por ejemplo, supongamos que tenemos un vector, volvemos a llamar A, que tiene, por ejemplo, números que pueden ser de su curva de calibración. Por ejemplo, vamos a ponerlo números pero a formato de carácter. Es decir, que no me los tome como número, sino que me los tome como caracteres. Supónganse que su curva de calibración para una medida espectrofotométrica, por ejemplo, tenía los valores 0, 10 y 20. Y tenemos otro vector que tiene las unidades, que como en una curva de calibración, por ejemplo, puede ser partes por millón. Como tenemos tres valores, creamos 3 partes por millón, repetimos esto. Entonces, si yo ahora creara un vector C, vamos a lo que tengo escrito acá, que sea la suma de A y B separado por un espacio, si yo me fijo que tiene C, va a tener 0 partes por millón, 10 partes por millón y 20 partes por millón. El manejo de caracteres es una cosa de extrema utilidad cuando uno trabaja con datos en las ciencias biomédicas, porque no todos son variables cuantitativas numéricas, sino que muchas de ellas son variables de tipo cualitativas.